Explicación por causas de Emily Durkheim. Emily Durkheim nace en Epinal en 1858 y muere en París en 1917. Fue sociólogo, pedagogo y antropólogo francés. En el año de 1879 estudió en la Escuela Normal Superior de París, donde se dedicó a la pedagogía y con posterioridad a la sociología. Fue influenciado por Auguste Comte y Herbert Spencer. También fue autor de numerosas obras, las cuales le concedieron el título del padre de la sociología. Entre dichas obras podemos mencionar La división de trabajo social, publicada en 1893, y El suicidio, publicado en 1897. Dichas obras dan una explicación sobre la sociedad en la perspectiva durkheimiana. La revolución industrial es el proceso o el periodo histórico en el cual puedo ubicar a Durkheim. En dicho periodo encontré que hubo un avance industrial por la máquina de vapor, la cual fue la herramienta utilizada por el hombre para poderse desplazar y expandir sus sociedades, así como una sociedad liberal. A la sociedad liberal la llamaremos socialismo, en la cual se basaba en el desarrollo de las libertades individuales de las personas, así como el desarrollo de sus derechos. También encontré que hubo una productividad basada en la economía y una política expansionista, la cual considero es el punto más importante de este periodo. La política expansionista la entendí en dos perspectivas. La primera es que debido a la llegada de las máquinas de vapor, las personas ya no fueron necesarias o útiles para la producción de bienes o de productos, de insumos, los cuales fueron despedidas y desterradas de sus tierras. Esto llevó a que ellas migraran hacia nuevos horizontes en busca de oportunidades de trabajo o de subsistencia. Y el segundo punto sobre esta política expansionista es un punto favorable, en el cual debido a las máquinas de vapor o a la maquinaria, a la nueva infraestructura, las sociedades pudieron crecer, pudieron expandir sus terrenos, pudieron llegar a nuevos horizontes y formar una fuerza de trabajo o consolidar la fuerza de trabajo actual. Para que Durkheim pudiera crear su teoría explicativa de las cosas o de un hecho social o de la sociedad, tuvo que basarse en los conocimientos de Auguste Comte. Auguste Comte nace el 19 de enero de 1798 y fallece en París el 5 de septiembre de 1857. Fue un filósofo francés considerado el creador del positivismo y de la sociología. Comte nos trae una filosofía positivista basada en el conocimiento en algo positivo, en algo real. También nos menciona que el conocimiento humano se plantea en tres estados o estadios de desarrollo, en el cual podemos mencionar un estado teológico, que es el primero, un estado metafísico considerado el segundo, el cual es un estado concreto o abstracto, y un estado positivo o verdadero o real, en el cual la razón es aplicada. Dichos estadios dan lo que es la explicación del ser humano. También Comte nos menciona que él está en contra de las teorías abstractas como la del fenomenalismo kantiano, el cual considera él como metafísicas, ya que lo metafísico es como lo abstracto, lo imaginario, lo que no es explicado o no se puede explicar tan fácilmente. Comte o su filosofía positivista trata de explicar al ser humano en cuanto al ser humano, en cuanto a su ser mismo. Durkheim no solamente se basó en Comte para crear su teoría, también se basó de Herbert Spencer. Herbert Spencer nace el 27 de abril de 1820 y fallece el 8 de diciembre de 1903. Fue un naturista, filósofo, sociólogo, psicólogo y antropólogo inglés. Herbert Spencer, su aporte hacia la sociología fue que él unió parte de las ideas de Comte con las suyas. Comte mencionaba que el desarrollo del ser humano se puede dar en base a una explicación cultural, social. En cambio, Herbert Spencer da su explicación de una forma biológica o por selección natural de alguna forma, pero él lo que hace es combinar ambas posturas y crea su propia teoría de la evolución o del desarrollo, más que nada de la explicación del ser humano, en el cual él se basa en un principio de evolución que aplica o involucra aspectos tanto biológicos, psicológicos como sociológicos en cuanto al medio en el cual se desarrolla el ser humano. Como entendí la metodología de Durkheim y la plasmé en modo descendente del
punto más importante a sus características es que se basa en una metodología en cuanto a una educación moral. Dicha educación moral tiene caracteres eminentemente procesuales. Estos caracteres crean una concepción del hombre que a mi parecer es como un concepto, una definición del hombre, pero aquí viene como una contraparte, a mi parecer, en el que esta concepción o esta definición nunca llega a tener un fin y este fin no tiene una verdad absoluta. A mi comprender, o como se los puedo explicar, es que nunca se puede definir lo que es el hombre, lo que significa o simboliza el hombre, porque para Durkheim el hombre se explica en base a hechos sociales. Más adelante explicaré en sí qué es un hecho social o cómo se puede definir un hecho social, pero esto lo que genera es una autonomía y una dignidad humana. También genera un hombre moral. Un hombre moral entendemos aquel hombre que es capaz de discernir acciones buenas de las malas, pero esto depende de su perspectiva y la perspectiva de este hombre o de este ente humano depende de la sociedad en la que se desarrolle. Entonces, nunca se puede llegar a definir una sociedad bajo una sola palabra, bajo un solo término o inclusive bajo un solo símbolo o significado, por lo cual es cambiante, por lo cual no existe una verdad absoluta que pueda definir a una sola persona o que esa sola persona llegue a definir a toda una sociedad. Entonces es como uh, algo confuso a mi parecer, pero así yo lo entiendo. Las aportaciones principales. En esa parte de la exposición voy a tratar de hacerlo lento y preciso para que puedan entenderlo y lo explicaré en la forma en la que yo lo entendí. Para comenzar con sus aportaciones mencionaré una de sus obras que es La División de Trabajo Social, publicada en 1893. Dicha obra tiene como contenido la cohesión social. Cohesión social la entenderemos como aquella parte de integración de la sociedad o de lo humano o del ente humano, del ser humano. Para que se dé esta interacción entre humanos, tiene que existir lo que es la solidaridad, que se menciona desde la metodología de Durkheim, que él dice que se tiene que generar en base a la educación y en base a la sociedad o el medio en el que te desarrolles. Existen dos tipos de solidaridad, que es la mecánica y la orgánica, y estas dependen de la división social en la que te encuentres. La mecánica se da en sociedades primitivas y estas tienen como características lazos sanguíneos, lazos de parentesco sanguíneos, poca división del trabajo. Religión y la tradición son la mejor forma de representar este tipo de solidaridad, ya que estas determinan la forma de comportarse y también las sanciones que generan tu actuar. Aquí tenemos en claro que la religión llega a ser muy brusca, muy pesada en cuanto a sus sanciones, ya que puedes de ser desterrado de las tierras hasta mandarte al infierno por tu forma de actuar. En cambio, tenemos la solidaridad orgánica. Dicha solidaridad se da en divisiones sociales modernas, como sociedades industriales. Esta presenta una mayor división social del trabajo o presenta una división social del trabajo, cosa que en la mecánica no existe. También hay una mayor libertad, pero esta libertad también es un arma de doble filo, porque al haber mayor libertad también hay mayor riesgo de que los individuos de la sociedad lleguen a sentirse discriminados, lleguen a sentirse fuera de esa sociedad y esto genera una disociación social que nos lleva al suicidio, que es otra obra de la que Durkheim habla y otro punto fundamental que voy a abordar. Otra aportación es el hecho social, que a mi parecer es el más importante que Durkheim tiene. El hecho social lo podemos entender como el objeto de estudio de la sociología. Este lo menciona en otro libro que él publicó, que es Las reglas del método sociológico. Y un hecho social lo podemos definir como formas de actuar, sentir y pensar que son externas al individuo y que se imponen de forma coercitiva. Aquí hay dos puntos importantes del hecho social. El hecho social cabe destacar que es externo, o sea que es fuera del ser humano, son instituidos, no le pertenece al ser humano en sí o no nace del ser humano y que es coercitivo, esto quiere decir que es impuesto. Un ejemplo de esto pueden ser los valores, ya que nos los imponen desde que somos pequeños para poder desarrollarnos en la sociedad y ser ciudadanos de bien.
Ah, Esto nos genera también una doble conciencia. Esa doble conciencia la encontramos como una conciencia individual que es propia de nosotros y una conciencia colectiva, que es otro punto, otra aportación de Durkheim. Esta conciencia colectiva nos da un comportamiento social, que son las reglas de cómo nos tenemos que comportar en la sociedad para no ser sancionados o castigados por la misma sociedad. Un ejemplo de esto, o que yo considero un ejemplo muy básico, es por ejemplo los gustos que tenemos hacia las cosas. Por ejemplo, y esto llega a ser un tanto subjetivo, porque a algunos nos puede gustar, no sé, la Coca-Cola, pero la sociedad puede decir es que la Coca-Cola es mala porque tiene químicos, porque tiene mucho azúcar, porque daña el organismo, pero a ti te llega a gustar, entonces sabes que te gusta individualmente, pero colectivamente dices que es mala. Entonces, eso genera que la persona tenga una doble personalidad y empiece a fracturarse de alguna forma porque o sigues o buscas tu bienestar propio o el de la sociedad y la sociedad va a buscar el bienestar que le convenga a la mayoría, entonces no dudarán en sacrificarte o en desterrarte si es necesario por el bien de los demás. A lo cual nos lleva a otro punto fundamental que es el suicidio. El suicidio, Durkheim lo maneja que existen tres tipos de suicidas y que estos se deben a la religión, a la familia y a la política, que son los núcleos sociales en el cual el ser humano se desarrolla o se tiene que desarrollar. Existe el suicida egoísta, el suicida altruista que lo hace por el bien de los demás y el suicida anónimo anónimo, este suicida lo que busca o la forma en la que se suicida es cuando se siente rechazado por su misma sociedad, entonces ya no se siente un miembro de la sociedad y se suicida, se mata. El suicidio egoísta, que es el primero, es el que la sociedad lo va empujando a suicidarse por ya sea cuestiones de trabajo, ya sea por cuestiones económicas, por cuestiones políticas, por cuestiones sociales que engloban las anteriores, religiosas, familiares, pero es un producto de la sociedad y esto nos lleva a lo que es una falta de naturaleza social, una falta de integración social. Yo relacioné las ciencias forenses con la teoría de Durkheim, que es la explicación de las cosas por medio de la criminología y el derecho penal. Porque la criminología es la ciencia que estudia al individuo que cometió un crimen. Durkheim en su teoría, más que nada en la parte de un hecho social, también explica que el individuo obra como obra por medio de la sociedad. Entonces, como Durkheim también, toda su teoría se basa en la explicación del ser humano por medio de la sociedad y la criminología estudia al individuo que cometió un crimen, sus razones, causas y explicación de dicho comportamiento antisocial se debe de estudiar entonces en una primera instancia a lo que es la sociedad y después hay ser humano porque la sociedad genera el ser humano y no al revés. Y el derecho penal asocia la realización de determinadas conductas llamadas delitos, penas y medidas de seguridad como consecuencias jurídicas. En esa parte yo lo relaciono porque la sociedad también determina lo que es un delito, determina la sanción para dicho delito determina medidas de prevención, determina cuáles son las características de dicho delito. Entonces, Durkheim estudia la sociedad, por lo tanto, estudia al mismo ser humano. Por lo tanto, es la forma en la que yo lo relacioné con las ciencias forenses en este punto, en este apartado. Y a modo personal, siento que la teoría de Durkheim tiene que hacerse vigente o tiene que estudiarse más a fondo, tiene que aplicarse más porque sí me gustó mucho cómo explica el comportamiento del ser humano, cómo éste lleva a cabo sus acciones y las consecuencias que podría tener el mismo ser humano si se siente rechazado o apartado por la sociedad que él mismo ayudó a crear. Entonces es también otro motivo por el cual yo lo relacioné con estas dos ramas o es la forma en la que yo lo relaciono con las ciencias forenses.